A uno de ellos tenemos como fue Pitágoras, que fue el primero en relacionar la música con las matemáticas, con un instrumento llamado monocordio que consistía en una madera hueca que tenía un acorde. Las distribuciones recientes que se vieron fue en el año 1892 con Lyapunov, que sentó los cimientos de la teoría de la estabilidad moderna, la cual es aplicable a todos los sistemas dinámicos, lo que ayudaron para el estudio del campo de la ingeniería, pudiéndose así elaborar la idealización de elementos finitos de la carrocería de un autobús. La importancia de las vibraciones en el campo de la ingeniería se ha visto para el diseño de máquinas, para cimientos, estructuras, motores, turbinas y también para sistemas de control. El concepto de vibración. Vibración es cualquier movimiento que se repite después de un intervalo de tiempo. Se llama vibración o oscilación. El vaivén de un péndulo y el movimiento de una cuerda pulsada son ejemplos muy comunes de vibración. Como vemos aquí en imágenes de la parte izquierda, vemos un péndulo. Y en definición, la vibración es el movimiento que hace un cuerpo alrededor de un punto fijo. Como vemos también en imágenes, un hombre está taladrando. La vibración consiste en una oscilación de partículas alrededor de su punto de equilibrio, referente a un cuerpo, puede ser sólido, líquido o de gas. En el sólido, como vemos en imágenes, tiene un orden de largo alcance y tiene una vibración de primer grado de libertad. Un líquido tiene un orden de corto alcance y tiene una vibración de rotación y traslación y tiene 3 grados de libertad. Y en un gaseoso tiene un desorden extremo, como vemos en imágenes, tiene una vibración de traslación y rotación y tiene 3 grados de libertad. Los parámetros característicos de las vibraciones son el desplazamiento, que vendría a ser también como la amplitud, como vemos imágenes de este punto a este punto, podría ser su amplitud, o también de este lado vendría a ser el desplazamiento, que indica la cantidad de movimiento de la masa que experimenta con respecto a su posición de reposo. Y tiene también un periodo, como vemos acá, que es el tiempo que tarda la masa en realizar un ciclo completo. Y la frecuencia es el número de ciclos que ocurre en una unidad de tiempo. Un ciclo es como vemos en la imagen, este es un ciclo. Y la velocidad se refiere la frecuencia es el número de ciclos de una unidad de tiempo, y la velocidad se refiere a la proporción de cambio de posición con respecto al tiempo. Y también va a tener una aceleración que proporciona la medida de cambio a la velocidad con respecto al tiempo. Las vibraciones, bueno, se pueden medir. Como mencionamos, las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y por su intensidad. Y la frecuencia es el número de veces con que se completa un ciclo de oscilación, y esta se mide en hercios. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Bien, yo le voy a hablar, de ingeniero, de compañero, yo le voy a hablar acerca de lo que viene a ser el sistema Mansa-Resorte. Bien, el sistema Mansa-Resorte vendría a ser lo que es la combinación de un resorte y una masa, lo cual esto genera un movimiento armónico simple. Es decir, que la energía interna del sistema no cambiará y será constante. Bien, y pasándonos a lo que es el movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo realizada por un móvil, lo cual que será oscilatorio y periódico, ¿no? Bien, como dijimos que el sistema masa-resorte está conformado por un resorte y una masa, aquí entraría lo que sería una fuerza deformadora y una fuerza recuperadora, ¿no? En la fuerza deformadora, según la ley de Hooke, cuando se aplica una fuerza deformadora a un cuerpo, su deformación dentro del límite elástico del material es proporcional a la fuerza aplicada. Ahí tenemos la fórmula de la fuerza deformadora. Lo que sería fuerza deformadora sería igual a la constante de elasticidad por la deformación producida, ¿no? Y en la fuerza recuperadora elástica, cuando un cuerpo se deforma por la aplicación de una fuerza deformadora,
al suprimir esta actúa como una fuerza recuperadora elástica de igual magnitud que la deformadora, pero en sentido contrario, ¿no? Y ahí tendríamos lo que sería la fórmula de la fuerza recuperadora, ¿no? Que sería igual a la constante de elasticidad por la deformación producida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahí podemos observar una imagen acerca de lo que vendría a ser el sistema masa de resorte. En el inciso A tendríamos un sistema masa de resorte estirado, ¿ya? Lo cual su posición vectorial tendría una amplitud máxima, ¿no? Y en el inciso B tendríamos un sistema masa resorte en equilibrio, por lo cual su posición vectorial sería 0. Y en el inciso C tendríamos un sistema masa resorte comprimido, por lo cual su posición vectorial sería una amplitud mínima máxima, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, podemos hablar de periodo y frecuencia, ¿no? Por lo cual ahí tenemos que periodo es igual al tiempo sobre el número de oscilaciones, ¿no? Y a frecuencia, que sería igual al número de oscilaciones sobre el tiempo. Y para entender un poco mejor, ahí tenemos un ejemplo, por lo cual nos dice un cuerpo que se mueve por acción de un resorte de 1200 oscilaciones por hora. Calcular el periodo y la frecuencia. Como dato tenemos lo que es oscilaciones y tiempo. Bien, como el tiempo se trabaja en unidades de segundo, por lo cual haremos una conversión, ¿no? Que una hora sería igual a 3600 segundos. Bien, lo único que haremos ahorita sería reemplazar, ¿no? Lo cual sería periodo es igual a 3600 segundos sobre 1200 oscilaciones, lo cual nos dará a 3 segundos. Y en cuestiones a frecuencia sería igual a 1200 oscilaciones sobre 3600 segundos, por lo cual tendríamos un tercio de hertz, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, frecuencia angular, cuando se habla de frecuencia angular se refiere a la frecuencia del movimiento circular expresada en proporción del cambio de ángulo y se define como 2 veces pi de la frecuencia. Y lo que tenemos sería la fórmula de la frecuencia angular, que sería igual a 2 veces pi por la frecuencia, ¿no? Del número de oscilaciones, ¿no? Bien, continúa mi compañero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. A mí me tocó exponer amortiguamiento. El amortiguamiento o amortiguación es la pérdida de energía que se produce en un sistema mecánico en movimiento o vibración como consecuencia de efectos disipativos debido al movimiento relativo entre sus componentes o a la deformación de los mismos. La amortiguación determina la amplitud de las vibraciones en la resonancia y el tiempo de persistencia de las vibraciones después de que culmina la excitación. El amortiguamiento es un párrafo fundamental en el campo de las vibraciones, también en el desarrollo de modelos matemáticos que permiten el estudio y análisis de los componentes como lo son estructuras metálicas, motores, maquinaria rotativa, turbinas, automóviles, etc. Siguiente página, por favor, compañero. Tipos de amortiguamiento. En el proceso de amortiguamiento, la energía de vibración de un sistema es disipada por distintos mecanismos. Tenemos amortiguamiento material, amortiguamiento estructural, amortiguamiento viscoso y amortiguamiento por fricción. Siguiente página, por favor, compañero. Amortiguamiento material. Se refiere a la disipación de energía por medio de fricción interna que se produce en el material cuando esta vibración, esta fricción tiene relación con los defectos que puede existir en la microestructura, tales como granularidad e impureza del material. Siguiente página, por favor, compañera.
Amortiguamiento estructural. Se refiere a la disipación de energía debido a la fricción entre los elementos de una estructura, es decir, la energía que permite liberar los sistemas de uniones o conectores. Es la retirada de energía mecánica de un sistema vibratorio, habitualmente es conversión en calor. La respuesta estructural puede reducirse cuando se somete a vientos y terremotos mediante el montaje de amortiguadores metálicos de rendimiento en los edificios, con lo que se reduce la demanda, con lo que se reduce la demanda de disipación de energía en los miembros estructurales primarios y minimiza el posible daño estructural. Ahora sí, la siguiente página, por favor, compañero. Amortiguamiento viscoso. Este tipo de amortiguamiento se refiere a la pérdida de energía cinética de un cuerpo que se mueve dentro de un fluido. Se produce por la resistencia del fluido al movimiento de un sólido, siendo este viscoso o turbulento. Se representa matemáticamente como FA igual a C por X, donde FA es producida por el amortiguador, la C es la constante del amortiguador y X la velocidad relativa entre los dos extremos del amortiguador. La construcción de un amortiguador viscoso o de fluido se parece al amortiguador común que se encuentra en los automóviles. El pistón transmite energía moviendo al fluido en un regulador. Este movimiento de fluido absorbe la energía cinética, convirtiéndolo en calor. Siguiente página, por favor, compañero. Amortiguamiento por fricción. Este tipo de amortiguamiento describe el fenómeno físico entre superficies secas, el cual es independiente de la velocidad en movimiento una vez esté iniciado. El amortiguamiento de fricción funciona según el mecanismo de fricción entre los materiales rígidos. De hecho, la fricción es un gran mecanismo de disipación de energía utilizado en los sistemas de freno de los automóviles, donde de forma exitosa y extensa la energía es absorbida por la superficie frotándose entre sí. Siguiente página y le paso la palabra a la compañera. Buen día, ingeniero. Yo les voy a explicar sobre los tipos de vibraciones con amortiguamiento. Podemos considerar como un modelo de movimiento armónico simple a un bloque de masa m, que unido al extremo de un resorte. Suponemos que el bloque se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción. Cuando el bloque no está estirado ni comprimido, se dice que se encuentra en una posición de equilibrio del sistema. Esto se identifica como X igual a 0. Luego, cuando el bloque se desplaza a una posición X, el resorte ejerce sobre el bloque una fuerza proporcional a la posición. Esto se conoce como la ley de Hooke y se expresa como F sub S igual a menos K por X, donde mi F sub S sería mi fuerza restauradora, ya que esta siempre se va a dirigir al punto de equilibrio, es decir, que va a ser mi fuerza oponente al deslizamiento del bloque. Y mi K, que es mi constante que me representa la fuerza del resorte. Como ya se había mencionado anteriormente, las vibraciones representan un movimiento armónico simple que utiliza un sistema de masa y resorte. Y estas se clasifican en dos tipos, las vibraciones libres y las vibraciones forzadas. El siguiente, por favor. En las vibraciones libres se dice que es la vibración resultante de separar un sistema de su punto de equilibrio para luego ser liberada sin aplicar ninguna excitación externa alguna. O sea que es donde ninguna acción externa es aplicada al sistema a lo largo del tiempo. Y estas vibraciones libres se subdividen en dos grupos, las vibraciones mecánicas libres sin amortiguamiento y las vibraciones mecánicas libres con amortiguamiento. En esta primera sin amortiguamiento aplicamos la segunda ley de Newton a la ley de Hooke,
que sería menos K por X igual a masa por la aceleración, en donde nosotros sabemos que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Y la derivamos para luego reemplazar en la aceleración, pero primero tenemos que despejar. Y si nos damos cuenta, aquí entre la K sobre la M podemos reemplazarla con la W al cuadrado, donde nos llegaría a quedar esta última ecuación, en donde mi A sería mi amplitud de la onda, mi W sería mi frecuencia angular y mi phi, que llega a ser mi ángulo de fase inicial de la onda. Luego están las vibraciones mecánicas libres con amortiguamiento. Es cuando los movimientos oscilantes pierden energía mecánica. Esto es por la disipación de la fricción. Es decir, que cuando nosotros dejamos oscilar un péndulo, esto eventualmente va a ir parándose debido al tiempo. Y esto se conoce como movimiento amortiguado. Y aquí vemos en el dibujito que cuando un bloque de masa es estirado, entonces vemos que están las fuerzas opuestas y las fuerzas resultantes. Hacemos una sumatoria de todas las fuerzas aplicando la segunda ley de Newton y nos llegaría a quedar la ecuación para las vibraciones con amortiguamiento, en donde mi M sería mi masa y constante rígida, mi K, ya lo dije que es mi fuerza del resorte, y mi C es mi constante que me representa mi amortiguamiento lineal. Siguiente, por favor. Luego están las vibraciones forzadas. Estas son las que se producen por la acción de fuerza dependientes del tiempo. Es un caso poco complejo de análisis de la vibración, pero sus analogías eléctricas llegan a ser muy importantes. Es cuando una acción es aplicada directamente al sistema a lo largo del tiempo, además de las fuerzas internas. Estas también se subdividen en dos grupos: las vibraciones mecánicas forzadas sin amortiguamiento y las vibraciones mecánicas forzadas con amortiguamiento. En las vibraciones mecánicas forzadas sin amortiguamiento, naturalmente, para mantener un sistema oscilando es necesario suministrar energía de forma constante. Si se introduce energía al bloque resorte, una tasa mayor a la que se disipa, o sea, mayor a la fricción, la energía aumenta con el tiempo. Como consecuencia, la amplitud del movimiento aumenta. En cambio, si la energía se induce proporcional al ritmo que se disipa, entonces la amplitud permanece constante. En todo sistema amortiguado y forzado, el movimiento se compone de la suma de dos armónicos: el armónico natural, que es de frecuencia W sub n, y el armónico exterior, que es de frecuencia W. Mi amplitud del primer armónico depende de las condiciones iniciales, y mi amplitud del segundo armónico me va a depender de la proximidad de ambas frecuencias. El siguiente, por favor. Luego está además de lo explicado, tenemos otros fenómenos influyentes en las vibraciones mecánicas. Está el batimiento, que se produce con la suma de dos ondas con frecuencias ligeramente distintas. El batimiento es un fenómeno en vibraciones mecánicas, cuando la frecuencia natural del sistema adquiere un valor próximo a la frecuencia exterior. Luego, una de las características también más importantes de las vibraciones mecánicas está la resonancia. Esta se da cuando la fuerza excitadora de la vibración tiene una determinada frecuencia W para cada sistema dado. La resonancia puede darse incluso en fuerzas excitadoras muy pequeñas, ya que depende de las características del material sometido a la vibración. El siguiente, por favor. Y por último están las vibraciones forzadas con amortiguamiento. Esta es el caso de la vibración mecánica más compleja. En este fenómeno participan factores como la fuerza perturbadora que induce el movimiento en el sistema. En estos casos se supone que la fuerza del amortiguamiento es inferior al crítico para que resulte la vibración.
Y en la ecuación del movimiento de una vibración mecánica con amortiguamiento con fuerza periódica es esta de aquí. Masa por el deslizamiento sobre el tiempo elevado al cuadrado más mi amortiguamiento lineal multiplicado por mi deslizamiento sobre el tiempo más mi constante K, que sería mi fuerza del resorte, por mi X, que es mi deslizamiento igual a la fuerza. Les dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, compañero. Buenos días, ingeniero. Yo le voy a explicar sobre el factor de amplificación. Bueno, en definición tenemos que el factor de amplificación es una forma, ¿no?, de comprender el comportamiento de la estructura de las edificaciones ante carga dinámica. Bueno, eso depende de la relación de frecuencia. Como podemos observar, hay un esquema, ¿no? Podemos tener edificaciones rígidas como también edificaciones flexibles. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo se da el factor de amplificación? El factor de amplificación se da cuando la onda sísmica que se propaga por el terreno es muy similar a la onda vibratoria del edificio. Entonces, aquí existe el factor de amplificación. Bueno, también tenemos tipos de onda sísmica, como podemos observar, tipo de onda de frecuencia baja y de frecuencia alta. También tenemos edificaciones rígidas como edificaciones flexibles. Y las edificaciones flexibles tienen una frecuencia baja, mientras que las edificaciones rígidas tienen un periodo de frecuencia alta. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un esquema de movimiento armónico no amortiguado. Y como en el esquema nos indica que cuando las ondas tienen el mismo periodo de frecuencia, como podemos observar en la parte derecha, sucede que la onda de vibración del edificio aumenta, es decir, se amplifica, como podemos observar en la parte derecha del esquema, mientras que en la parte izquierda, si podemos observar, tienen diferentes frecuencias, tanto la del suelo como la de la edificación. Entonces aquí no se da el factor de amplificación. Siguiente, por favor. Bueno, el fenómeno de amplificación, como podemos observar en el esquema de arriba, nos indica que el factor de amplificación se dará en suelo flexible. Y acá en el esquema podemos ver que nace desde el hipocentro, las ondas sísmicas, y esto se da sobre un suelo rocoso, un suelo rígido, y se extiende, y al cambiar de suelo, entra un suelo flexible. Ahí se da lo que es el factor de amplificación, es decir, la onda se amplifica. Y esto sucede a nivel interno. Y también nos indica que tenemos dos tipos de onda. Por suelo rocoso, tenemos que la velocidad de onda será mayor, y en suelo blando o flexible, la velocidad será menor por el hecho que se va a amplificar esta onda. Bueno, también tenemos tipos de suelo y edificaciones. En la parte izquierda podemos tener una edificación que colapsó. Bueno, esto se debe a que la frecuencia de onda de la edificación es muy similar a la frecuencia de onda del suelo. Por ejemplo, si tenemos una edificación flexible sobre un suelo flexible, aquí habrá lo que es el factor de amplificación y la edificación podrá colapsar. Mientras que en la parte derecha tenemos un esquema, ¿no?, que en un mismo medio, una misma ciudad, tenemos una edificación, pero con distintas frecuencias de onda. Y, por ejemplo, si tenemos una edificación flexible sobre un suelo rígido, no se dará el factor de amplificación. Y cabe recalcar que aquí es muy importante realizar un estudio de suelo para determinar qué tipología de suelo tenemos. Ya puede ser rígida o flexible. Y es muy importante tomar en cuenta a la hora de
realizar las edificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos en el caso de un sistema no amortiguado y un sistema amortiguado. Tenemos la fórmula que el factor de amplificación es igual a 1 sobre 1 menos la relación de frecuencia al cuadrado. Y la relación de frecuencia al cuadrado es igual a omega sub 0 sobre omega, y omega sub 0 siendo la frecuencia excitadora sobre la frecuencia natural. Y en el caso de un sistema amortiguado tenemos que la fórmula que es igual al factor de amplificación 1 sobre raíz cuadrada 1 menos la relación de frecuencia al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 2 por la relación de amortiguamiento por R. R es igual a la relación de amplificación, todo esto al cuadrado. Y en la parte derecha tenemos un esquema, ¿no? Que en el eje Y tenemos el factor de amplificación y en el eje X tenemos lo que viene a ser el amortiguamiento. Como podemos observar, a menor amortiguamiento habrá mayor factor de amplificación. Y en el esquema podemos ver cuando tiene un 10% de amortiguamiento, hay un mayor factor de amplificación. Y cuando está en 70, es nulo el factor de amplificación. Es decir, ya no hay. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, ingeniero, nuevamente, y compañeros. Vamos a finalizar exponiendo acerca de la transmisibilidad. Primeramente, entendemos por transmisibilidad a la cualidad de una fuerza para desplazarse a través de una línea de acción, sin modificar sus características, es decir, su magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, como vemos en esta pequeña imagen, la fuerza va a mantener todas sus características, es decir, F va a ser igual a F'. Esto invariablemente en la posición que se encuentre, en el punto en el que se encuentre en toda la recta. Siguiente, por favor. Entonces, en vibraciones, la transmisibilidad es la relación existente entre la fuerza excitadora y la fuerza transmitida, siendo la fuerza excitadora la causante inicial de las vibraciones. Como vemos en este pequeño esquema, la fuerza excitadora está arriba, inducida por la masa, y va a bajar directamente hacia el soporte. En caso de que no hubiera ningún amortiguamiento, la fuerza excitadora caería directamente sobre el soporte y sería una transmisibilidad directa, lo cual esto no es lo que se busca. Entonces, al agregarle un amortiguamiento, agregamos dos fuerzas extra al sistema, que sería la fuerza de amortiguación y la fuerza de elasticidad, dándonos como resultado ese esquema. Por lo cual podemos decir que el coeficiente de transmisibilidad es la relación entre las amplitudes máximas de la fuerza aplicada y la fuerza transmitida, estando representada por la fórmula que vemos en pantalla. Siguiente, por favor. Relación transmisibilidad-fuerza excitadora. En este gráfico podemos apreciar mejor lo que estaba mencionando anteriormente. La fuerza, la transmisibilidad en función a la fuerza excitadora. A mayor fuerza excitadora, la transmisibilidad va a ser mayor. A menor amortiguación, la transmisibilidad va a ser mayor. Entonces, si nuestra amortiguación es prácticamente nula, nuestra transmisibilidad va a tender al infinito. Pero mientras mayor es la amortiguación, nuestra fuerza de transmisibilidad va a ir disminuyendo paulatinamente. Esto nos da como resultado nuestra zona óptima de trabajo, en donde la frecuencia debería ser menor a la raíz de 2. Si eso se cumple, nuestra fuerza transmitida debería ser menor a 1. Es decir, que nuestra fuerza transmitida idealmente tiene que ser menor a nuestra fuerza excitadora, convirtiéndose así en nuestra zona de trabajo. Siguiente, por favor. Aplicaciones. En el caso de estructuras, lo más recomendable es que las vibraciones producidas no se transmitan directamente sobre la base. Como mencionó el compañero que expuso anteriormente, cuando las vibraciones de una estructura o
un edificio se transmiten directamente sobre la base, que en este caso es el suelo, eso podría causar que el edificio se pueda caer o pueda ocasionar algún daño estructural, como se vio en el ejemplo anterior. Entonces, por eso es que las transmisiones lo recomendable es que no se transmitan directamente sobre la base. En el caso de algunas estructuras, utilizamos amortiguadores que vayan en los elementos estructurales de la misma. Y en el caso de una catástrofe natural, como podría ser un terremoto o un sismo, estos amortiguadores harán que las vibraciones se disipen. Como podemos ver, los amortiguadores van en la base o en los elementos estructurales del edificio, ¿no? De la estructura. Y estos hacen que al haber fuerzas aplicadas sobre esa estructura, van a ir disipándose, causando que la base prácticamente no sufra ningún esfuerzo extra. Lo vamos a ver mejor en un video. Poner el video, por favor. Aquí, inicialmente tenemos que recordar que el periodo... Pausalo, por favor, pausalo. El periodo es el tiempo que, en palabras básicas, es el tiempo en que tarda en ir y venir un péndulo. En este caso, el péndulo sería la columna con la masa que tiene arriba. Este periodo está en función a tres cosas: a la masa, es decir, el cuadradito que tiene arriba, a la rigidez de la columna y a su altura. Como podemos ver, cada columna tiene tamaños distintos, entonces van a tener periodos distintos. Dale play. Ahí podemos ver que una columna, mientras más alta sea, su periodo es más largo. Y vamos a ver como las columnas más chiquitas tienen periodos más cortos, es decir, que se mueven más rápido. Ahí vemos cómo se mueve más rápido. Aquí, pausalo. Al cambiar la masa, es decir, el centro de gravedad, igual va a modificar su periodo, ya que se estaría modificando la altura a la que está la masa. Entonces, va a hacer que mientras más baja esté, mayor va a ser su periodo, es decir, más rápido. Aquí, pausalo, por favor. Aquí vamos a ver que hay dos columnas exactamente iguales, misma masa, misma altura, y la columna es la misma. La diferencia es que una de las columnas tiene un amortiguador. Este amortiguador lo que va a hacer es que las vibraciones, en este caso, pausalo. En este caso, la fuerza que él está aplicando al jalarla, estas vibraciones, esta fuerza, se va a ir disipando. Se va a ver claramente cuál es la columna que tiene amortiguador y cuál es la que no. Ahí. Como vemos, la que tiene amortiguador se detiene más fácilmente, ya que las vibraciones se disipan. En cambio, la que no tiene, como no tiene ese sistema de amortiguación, va a ir oscilando hasta que se vaya disminuyendo su energía o su fuerza. Aquí, pausalo. Vamos a ver que ahorita vamos a ver la base sobre la que están. Esto podría ser simulando como un sismo o un terremoto. Lo que se busca en una estructura es que no responda a estas vibraciones, que nuestra estructura, que esa energía que vaya a ser aplicada sobre la estructura se disipe y no dañe nuestra estructura, o al menos que la fuerza que se infiera sobre ella sea la mínima. Como vemos aquí, lo mueve con un periodo largo, y los edificios grandes se mueven con bastante fuerza. En cambio, si vemos el que tiene amortiguador, prácticamente ni se inmuta. Igual si cambiamos el periodo y lo hacemos un periodo más corto, el edificio que tiene un amortiguador responde mejor que los otros que no tienen, ya que prácticamente se mantiene estable en su posición. Y eso es lo que se busca. En una estructura no queremos que se mueva, queremos que se mantenga firme a pesar de las fuerzas que se apliquen sobre ella. Para ello es que se usa la transmisibilidad y la amortiguación. Gracias, compañeros, gracias, ingeniero. Esto fue todo por nuestra exposición. Bien,
Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Me pueden permitir, por favor, compartir pantalla? Ya, ronda de preguntas. Grupo 70. Martínez Motacedo, Semario, un número, por favor, del 1 al 112. Ingeniero, Martínez Ingeniero, Mostacedo no expuso con nosotros. ¿Perdón? Martínez Mostacedo no expuso, le digo. Ya. Permítame. Está fuera de nuestro grupo. ¿Qué pasó con él? Estuvimos mandando, hicimos un grupo de WhatsApp, estuvimos mandando links para reunirnos, para practicar, y él nunca se unió, ingeniero, así que lo sacamos. Ya, vamos con Valle Toledo Alair. Presente, ingeniero. Un número. 88. 88. Rodas Carmona. Vamos a ver si ya preguntó Rodas Carmona. No, no ha preguntado. Rodas. ¿Está Rodas Carmona? Sí, ingeniero. ¿Qué comprende por factor de amplificación? Es una forma de comprender el comportamiento de las estructuras ante cargas dinámicas. Al factor de amplificación dinámico que es una función en la cual la variable independiente es la relación de frecuencia. Ahora con tu palabra lo que entendiste, por favor. Nuevamente la pregunta. ¿Qué comprende por factor de amplificación? Esto hace que los edificios en sus ondas de oscilación, cuando esté en un material, cuando esté en un suelo rígido o flexible, por ejemplo, cuando está en un suelo flexible, hace que las estructuras tengan más capacidad para que se desplome el edificio, y en edificaciones rígidas son suelos más rocosos y más duros. Bien, me convenciste. Carmen Huasco Trinidad, ¿está? Presente, ingeniero. Un número. 27. 27. Estamos con Céspedes Solís. Voy a ver si ya preguntó. Un segundito. 27. Ingeniero. Sí, ya preguntaste y tenés altísimos puntos, ñechi, no sé cómo